hermanas, amigos. El día de hoy, nuestra madre, la Iglesia Católica, católica significa universal. Este acontecimiento, esta fiesta que celebramos hoy día, se celebra en todas partes del mundo, incluso creo los no católicos. Es la fiesta llamada de la Anunciación. Es decir, Dios ve que ha llegado el tiempo y manda a su Hijo para que se haga uno más como nosotros. Claro, es importante recordar un poquito esto, ¿verdad? Porque no es una fiesta, un acontecimiento aislado en la historia de la salvación. Recordemos un poquito que cuando Dios crea al ser humano, lo crea hombre y mujer, lo crea Adán. Y para que el hombre entienda, le dice, puesto que salió de su costilla, formó otra imagen, hizo la mujer. Y cuando la mujer se dio cuenta, despertó lo que fuera, Adán dijo, esta sí es carne de mi carne, sangre de mi sangre, hueso de mi hueso. ¿Qué quiere decir? Es igual que yo, con quien puedo conversar, hablar y todo lo demás. Y los puso pues en la casa, el papá con los hijos en la casa, y tenían todo, ¿verdad? Lo que llamamos el Edén, el vergel, el paraíso, es decir, la casa, donde había las relaciones maravillosas entre padres e hijos, ¿verdad? Y papá Dios les dice, todo esto es para ustedes, todo. Dice, pero menos, nunca coman el fruto del árbol del bien y del mal. Nunca coman de ese fruto, es apetitoso, pero si ustedes comen van a morir. Y vivieron en paz y tranquilidad, pero aparece el mal, el demonio aparece. Nos pone para que entendamos en forma de serpiente, es decir, por la forma como se camufla y llega. Y fue por lo débil, fue por la mujer. Y la tentó pues a la mujer. Y le dice, no podemos comer de ese fruto. Y el mal, el diablo, le dice, no seas tonta, no sean tontos. Eso les ha prohibido Dios, porque si comen van a ser igual que Él y van a ser mejor que Él. Y la tonta acepta y come. Y le da a Adán un tontonazo también, y los dos se dan cuenta que están desnudos. No es físicamente, lo que te da a entender que se dieron cuenta que habían desobedecido. El pecado original es ese. El primer pecado que comete el hombre es contradecirle a su padre, no obedecerle a su padre. Diríamos renegar contra su padre, quererse superior a su padre, viejo que sabe, anticuado, lo que sea. Pero el papá lo quiere y el papá le dice, hijo mío, todo puedes hacer, pero nunca comas droga. El día que comas droga o trago o alguna cosa que te va a hacer daño. Pero cuando el hijo crece, se enseñorea, los amigos, y pues quebranta. Comienza a consumir droga y no hay quien lo saque, ¿verdad? Y hace daño pues a la casa. Terminan los papás botándolos porque roban, maltratan y todo. Por poner un ejemplo simple y sencillo. En el fondo son expulsados de la casa paterna y les dice tienen que comer el pan con el sudor de su frente. Los antropólogos, los geólogos, sobre todo la antropología cultural, nos narra la historia del ser humano, cómo se va desarrollando el ser humano. Y nos habla del hombre primitivo, que es cavernario, troglodita, y todo ese proceso, ¿verdad?, de que tiene que pasar el ser humano. Cuando son sacados de la casa paterna, llamamos echados del paraíso con un ángel y con una espada, significa otro momento de gracia. Este Padre se compadece y no los mata, no los destruye, sino les promete a la humanidad que enviará a su Hijo para que restaure esta falta, para que ponga en alianza nuevamente al ser humano con la divinidad, con Dios.
Este es el tema central, es el principio, diríamos, de nuestra liberación. Así como por Adán y por Eva entró el pecado en el mundo, y para eso el hombre hizo sacrificios, ofrendas, sangre de toros, ¿no? Por agradar a la divinidad, para pedir algo a la divinidad. Nos dice, ya no hace falta eso, ni ofrendas, ni holocaustos. Cristo ha muerto en la cruz y ha dado su vida por nosotros. Ahora bien, ¿qué significa esto de la anunciación? Dice que llegó el tiempo en que Dios ve que ya es oportuno, y entre las hijas de Jerusalén, hijas del pueblo israelita, dentro de ese pueblo escogido, las chicas, las jóvenes guardaban la esperanza que cualquiera de ellas podía ser elegida para ser la madre de este Mesías, de este que venía a liberar al ser humano. Y entonces, entre de ellas, está una jovencita llamada María, y Dios ordena al mensajero, al ángel, que vaya y le diga de que ha llegado la hora y ella está escogida para ser la madre de Dios. El ángel llega donde está María. Naturalmente los pintores la ponen en un cuartito, allí rezando, haciendo sus trabajitos, y aparece el ángel y le dice: Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita eres entre todas las mujeres, porque concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Es decir, llega el momento que Dios se va a hacer uno más de nosotros, se hace un hombre y Dios, ¿verdad? Lo importante de todo esto es de que María le dice: pero ¿cómo voy a tener un hijo? ¿Cómo voy a ser la madre de Dios si no conozco varón? Dicho en nuestros términos, yo no tengo relaciones íntimas. ¿Cómo es que voy a tener un hijo? Y le dice: no te preocupes, porque la sombra de Dios, el Espíritu de Dios te cubrirás y darás un hijo, concebirás y darás un hijo. Y le dice: mira, para que no te preocupes y entiendas un poco. Tu prima Isabel, una vieja más de 60 años, está embarazada y está esperando un hijo que ya está de 6 meses. La que llamaban estéril, la seca, la despreciada, esa, por obra de Dios, está esperando un hijo de 6 meses. Entonces María Santísima, una jovencita, 15, 16 años, y le dice: bueno, que se haga como tú dices, que se haga la voluntad de Dios, aquí está su humilde sierva. Y dice, la dejó el ángel, ¿no? La historia continúa. María dice que inmediatamente se fue a la montaña donde vivía Isabel, para, tiene un poco de curiosidad también, va para atenderla, porque Isabel es viejita, y María se queda allá hasta que nace Juan Bautista. Una vez que ya está arreglada, superada todo eso, María regresa, porque María está desposada con un hombre bueno y justo, José, desposada, prometida, pero no viven juntos. Y la historia continúa. Cuando José se da cuenta que María está embarazada, no sabe qué hacer, si denunciarla, pero el ángel le dice: no temas, lo que hay en María no es obra de hombre, es obra de Dios, y le pondrás por nombre Jesús, el Salvador. Y entiende José y se queda, ¿verdad? Hasta que nace Jesús. La historia nos cuenta que es en Belén, se cría en Nazaret, etc. Lo importante para nosotros los cristianos y los católicos, que diríamos es un punto eje central, la piedra angular en la cual se va a construir la historia de la salvación. Así como el domingo pasado hemos celebrado con gozo con la resurrección de Jesús, hemos celebrado la resurrección de Jesús, ahora estamos pues celebrando prácticamente, diríamos,
No quiero usar el término, pero lo usaré. Jesús es engendrado por Dios en el vientre de una virgen llamada María. Y desde ese momento que acepta, comienza a crecer, a desarrollarse como todo ser humano, Jesús en el vientre de María Santísima. Naturalmente tenemos bastantes razones o motivos. Uno, para honrar, venerar. Jamás adoramos a un ser humano, y la Virgen es la Virgen María, pero jamás la adoramos. Solo se adora a Dios. Adorar significa entregar el alma, el corazón, la vida, el ser, porque es de Él. Y la Virgen María no nos ha hecho. Es Cristo, es Dios, es el Padre, es el que ha hecho a Jesús, nos ha hecho a nosotros, ¿verdad? Pero lo importante es que Jesús se hace hombre, ya nunca deja de ser Dios, o Dios nunca deja de ser hombre, pero toma esta figura de hombre como nosotros, con sed, con hambre, con dolor, con sufrimiento y todo lo demás. Ahí viene su nacimiento, ¿no? Escoge al pueblo humilde, simple y sencillo, en este caso a los pastores. Hoy día seguro elegiría un pueblo joven, el más pobre, pero elige entre el pueblo simple, sencillo de pastores. No elige un palacio, no elige familia distinguida, se refugia o nace, fíjense ustedes, donde se guarecen, donde una cuevita, una especie de cueva, donde están los pastorcitos, seguramente con ovejitas y todo lo demás, pasando la noche. Allí encuentra donde nacer. Y la gente, fíjense, del pueblo, cada uno le lleva pues pancito, le lleva algún pañal, es decir, los acoge, los recibe, los celebra. Y fíjese, los hombres inteligentes, llamemos así, los que atienden lo que acontece en la naturaleza, porque la naturaleza también se regocija. Esto no es mentira, ni mucho menos. Aparece sabios que logran ver. Estos inteligentes se dan cuenta que algo maravilloso está aconteciendo en el mundo, lo entienden y lo saben. Hoy día, a través de esos signos, los sabios entienden. Va a haber un eclipse, ¿verdad? Ya no es novedad, hay instrumentos, hay todo lo demás, y la ciencia del hombre va registrando estos datos. Y así pues aquellos vienen y se han nacido, porque estaba anunciado que va a nacer un rey, va a nacer el Mesías, y aquella luz, aquella estrella los va guiando donde es verdad. Dice, nos cuenta la historia, es un representante de los negros, de los chinos, de los blancos, etc. La raza humana, lo que quiere decir. Vienen con regalos y todo lo demás. Y fíjense ustedes, el dato bonito, ¿no? Dice, se postran, lo adoran como a Dios y le regalan oro, incienso y mirra. Oro, dice, como hombre maravilloso, incienso como Dios y mirra incorruptible, ¿verdad? Yo lo que trato de hacer simplemente es decir que esta fiesta para nosotros es el principio de la luz, es el principio de la liberación, no nos va a liberar como la esclavitud de Egipto, nos va a liberar del peso, de la culpa, de la desobediencia y del pecado. Y así como en la parábola del hijo pródigo, el hijo pródigo entiende que está metido en el barro de la miseria, porque fue sacado, se salió de la casa del padre y le fue espantosamente mal. Pero este muchachito, este hombrecito malcriado, atrevido, cuando está metido entre los chanchos y los cerdos, es decir, en la pudredumbre del pecado, de la miseria que llega al ser humano, se da cuenta, porque es inteligente. Dios no quita la inteligencia al ser humano, Dios no quita la libertad. Inteligencia es el que entiende, se da cuenta qué es y en qué situación está, y qué debe hacer y cómo debe hacer, ¿verdad? Y es libre. Sabiendo lo que debe hacer, hace una u otra cosa libremente. Y decidió regresar a la casa del padre. Y el padre lo pudo expulsar, lo pudo escupir, lo pudo que lo maten,
Sin embargo, ese padre lo abraza, lo besa, le hace fiesta. Esa es la maravilla. Ayer hemos celebrado la fiesta de la Divina Misericordia, ¿no? Decimos porque la misericordia de Dios es eterna, porque perdona nuestras culpas y pecados, porque su misericordia es eterna, porque somos ladrones, mentirosos, falsos, hipócritas, y Dios nos perdona, porque su misericordia es eterna. Entonces Jesús vino para eso. Dice, ya no hace falta holocaustos, sacrificios, ¿no? La pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo ha pagado por todos nosotros. La resurrección de Jesús es la ofrenda más grande, es el sacrificio más grande, es la vida que ha vuelto a nosotros. La resurrección de Jesucristo es la luz, la fuerza y la alegría para cada uno de los creyentes. Que Jesús nazca ya no en el vientre de María, nazca en nuestro corazón, nos dé llena de sentimientos buenos, generosos y piadosos, y podamos acoger la luz de Cristo y veamos en Él que es el único, nuestra liberación y el perdón de nuestras culpas y pecados.